Carl Jung, uno de los psicólogos más profundos que ha existido, dedicó décadas a entender por qué nosotros, los seres humanos, nos traicionamos a nosotros mismos. Y lo que descubrió no era un defecto de carácter ni un problema moral. Era algo mucho más antiguo y mucho más doloroso. Era una herida que comenzó en la infancia, se disfrazó de virtud y terminó convirtiéndose en una prisión tan perfecta que el prisionero ni siquiera sabe que está encerrado. Jung tenía un nombre para esta prisión, la llamaba la persona, y entender lo que significa esa palabra puede cambiar para siempre la forma en la que te ves a ti mismo. Y atentos a esto porque la persona no es tu personalidad, no es quien eres en el fondo, la persona es la máscara que te pusiste tú para sobrevivir. Es el conjunto de comportamientos, gestos, respuestas y silencios que aprendiste a usar para obtener aprobación, para evitar el rechazo, para no perder el amor de las personas que te importaban. La persona es el actor que salió al escenario cuando eras niño y que nunca, nunca, nunca ha bajado del escenario desde entonces. Y aquí está el problema que Jung vio con una claridad brutal. Atento. Cuando llevas tanto tiempo usando la máscara, llega un momento en el que olvidas que es una máscara. Empiezas a creer que ese es tu verdadero rostro y empiezas a llamarle identidad a lo que en realidad es un mecanismo de defensa. Mira, piénsalo de esta manera. Cuando eras pequeño, el mundo a tu alrededor tenía reglas invisibles. No te las explicaban directamente, pero las aprendías a través de unas determinadas consecuencias que te pasaban, ¿verdad? Si lloraste y te ignoraron, aprendiste que las emociones son un estorbo. Si expresaste enojo y te castigaron, aprendiste que el enojo, ¿qué es? Pues peligroso, ¿verdad? Si pusiste un límite y te llamaron egoísta, aprendiste que tus necesidades valen menos que las de los demás. Si fuiste demasiado tú mismo, y eso generó tensión, aprendiste que ser tú mismo tiene un costo demasiado alto. Entonces hiciste lo que hace todo niño inteligente. Te adaptaste a las circunstancias, empezaste a leer el ambiente antes de hablar, empezaste a medir tus palabras, a suavizar tus opiniones, a esconder tus emociones verdaderas. ¿A que sí? Piénsalo. Aprendiste a hacer lo que cada persona necesitaba que fueras, y lo que empezó como una estrategia de supervivencia se fue convirtiendo poco a poco, con el paso de los años, en tu forma de existir en el mundo. Pero aquí viene la parte que Jung entendió y que pocos se atreven a decir, eso no era amor. Lo que hacías no era amabilidad, era miedo, miedo disfrazado de generosidad, porque hay una enorme diferencia entre ayudar desde la libertad y ayudar desde el miedo. Hay una diferencia enorme entre decir que sí porque genuinamente quieres y decir que sí porque él no te produce una ansiedad que no puedes tolerar. Por lo tanto, atento a esta idea que te voy a lanzar, que es muy, muy importante. Hay una diferencia entre ser amable y ser alguien que ha aprendido que su seguridad emocional depende de que todos a su alrededor estén conformes con él. La persona que complace no lo hace porque es buena, lo hace porque tiene miedo, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo al conflicto, miedo a ocupar demasiado espacio, miedo a ser demasiado, a ser insuficiente, a ser demasiado complicado, a que si mostrara su verdad nadie se quedaría. Jung diría algo que puede sonar muy duro, pero que en el fondo es una liberación. Y es que ese miedo no es tuyo, ese miedo te lo enseñaron, ese miedo es el residuo emocional de situaciones que ya no existen, de personas que quizás ya no están en tu vida,
de un niño que tuvo que aprender a hacerse pequeño para sobrevivir en un mundo que en ese momento no tenía capacidad para sostenerlo. Tú, igual que yo, crecimos, pero ese niño asustado todavía gobierna tus decisiones y hay una forma muy precisa de saber si esto es verdad en tu caso. No necesitas un psicólogo, ni siquiera una prueba o un test. Solo necesitas observarte durante un día normal. Observa cuántas veces dices que sí sin querer hacerlo. Observa cuántas veces cambias tu opinión porque sientes que otra persona se va a incomodar. Observa cuántas veces no pides lo que necesitas porque no quieres parecer exigente. Observa cuántas veces aguantas algo que te molesta en silencio, construyendo un resentimiento que no le dices a nadie, guardando esa energía en algún rincón de tu cuerpo y ya no sabe cómo procesarla. En el fondo, esto que te acabo de decir es una liberación, ¿no te parece? Y esto que te voy a decir ahora a veces puede resultar muy complicado, pero conviene hacerlo a diario. Observa cuántas veces te sientes agotado después de estar con gente. No físicamente agotado, sino vaciado. Como si cada interacción te costara algo que nunca terminas de recuperar del todo. Eso no es introversión, eso es el precio de actuar durante horas sin parar. Jung tenía un concepto para esto. Hablaba de la sombra. La sombra es todo aquello que reprimiste para que la máscara pudiera funcionar. Es tu enojo legítimo, tu deseo de decir no, tu necesidad de espacio, tu ambición, tu tristeza, tu capacidad de decepcionar a alguien sin que el mundo se derrumbe, tu derecho a ser puto imperfecto, perdón, pero es que es así. Cada vez que reprimas una de estas cosas para quedar bien con alguien, esa parte tuya no desaparecía, se iba al fondo. Y lo que Jung descubrió es que la sombra no se queda quieta, lo que no integras eventualmente explota o sale de formas que no controlas. Es en una es como una pasivo-agresividad que no puedes explicar, una irritabilidad que aparece de la nada, una sensación constante de que algo está mal, aunque en apariencia todo va bien, en un cansancio que no se cura con dormir, en la extraña sensación de que tu propia vida no te pertenece. Y lo más paradójico de todo esto es que la persona que complace a todos, la persona que da tanto, la persona que siempre está disponible, esa persona generalmente se siente profundamente sola, porque las conexiones que tiene no son reales, son conexiones con su máscara. Las personas en su vida la quieren, pero la quieren en la versión que le da lo que ellos necesitan, que nunca genera conflicto, que siempre está bien, que jamás pide demasiado. El día que esa persona ponga un límite por primera vez, muchos de los que decían quererla se van a incomodar, incluso algunos se irán para siempre. Y esa incomodidad va a revelar algo importante, que la relación estaba construida sobre tu disponibilidad ilimitada, no sobre quién realmente eres. Jung llamaba a ese proceso de descubrimiento la individualización, y hay una razón por la cual usaba esa palabra tan específica. Individuación, perdón, significa convertirte en un individuo real, completo, diferenciado, significa dejar de ser el reflejo de lo que los demás necesitan y empezar a ser una persona con una forma propia, con ángulos propios, con partes que no gustan a todo el mundo. Y eso es bueno. Pero lamento decirte que llegar a esa individuación no es un proceso cómodo. Jung lo decía sin rodeos, para convertirte en quien verdaderamente eres, tienes que estar dispuesto a decepcionar a alguien. Tienes que estar dispuesto a que algunos te llamen egoísta cuando empiezas a cuidarte.
Tienes que estar dispuesto a que algunos digan que has cambiado cuando en la realidad por primera vez en mucho tiempo estás siendo tú, auténticamente tú, porque la individuación implica integrar la sombra, implica recuperar todas esas partes de ti que enterraste para poder ser aceptado. Tu enojo tiene información, tu límite tiene sabiduría, tu necesidad de espacio no es un capricho, tu desacuerdo no es una amenaza, son partes de ti que llevan años pidiendo ser escuchadas. Y aquí está lo que nadie te explica sobre el proceso de dejar de complacer. No se trata de volverse frío, no se trata de empezar a decir no a todo para compensar los años en los que dijiste sí a todo. No se trata de construir muros o de tratar mal a la gente o de volverse insensible. Se trata de algo mucho más sutil, mucho más poderoso. Se trata de volverte transparente contigo mismo, de aprender a distinguir entre lo que eres tú genuinamente, de lo que genuinamente quieres dar y lo que das desde el miedo, de aprender a quedarte con la incomodidad de que alguien esté decepcionado contigo sin que eso defina tu valor. De aprender que una persona puede estar molesta contigo y eso no significa que hayas hecho algo malo. Esa es la diferencia entre la persona y el ser. La persona necesita que todos estén bien para poder estar bien. El ser necesita estar bien aunque alguien no lo esté. Y aprender esa diferencia es quizás el trabajo más importante que un ser humano maduro puede hacer en toda su vida. Ahora bien, aquí entra algo que Carl Jung comprendía con una claridad que pocos terapeutas modernos tienen. El problema del complaciente no es solamente psicológico, sino filosófico. Tiene que ver con una pregunta que está en el corazón de toda existencia humana. ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué si pasas tu vida entera tratando de que todos estén conforme contigo, si gastas tu energía, tu tiempo, tu atención, tus talentos en gestionar todas las emociones de los demás, en nunca dar problemas, en ser siempre lo que se espera de ti? ¿Por qué? Al final de ese camino hay una sola cosa esperándote, la pregunta de quién fuiste tú en todo este tiempo, no quién fuiste para los demás, quién fuiste para ti. Jung creía que cada ser humano tiene una vocación profunda, no en el sentido de una carrera profesional o un trabajo, sino en el sentido de una forma de existir que es única e irrepetible, una forma de ver el mundo, de relacionarse, de crear, de amar, de contribuir, que nadie más puede replicar. Exactamente. Esta vocación no puede florecer mientras estás ocupado adaptándote a lo que los demás esperan de ti. Es posible que mueras, piénsalo bien, sin ser nunca realmente tú.